Bueno, Luis, ¿cómo era eso que te ibas a tomar unas cervezas, viejo? ¿Ah? Bueno, ¿me confirman, porfa, si ven ahí la presentación? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Ok, profe. Sí, señor. muchas gracias, les agradezco. Bueno, pues como ustedes saben y ya muchos me conocen, yo utilizo esta sesión básicamente pues para hablar acerca de lo que es la estructura del curso. Una estructura que pues básicamente está organizada con base como está el calendario académico. Y el calendario académico para la unidad número uno está estructurado de la siguiente manera. Tiene, digamos que la unidad número uno arranca el 2 de mayo y finaliza el 22 de mayo. La unidad número 2 el 23 de mayo inicia y finaliza el 11 de junio. Y la unidad número 3 arranca el 12 de junio y finaliza el 25 de junio. ¿Qué quiere decir las últimas fechas? El 22 de mayo, básicamente lo que vamos a hacer ahí es, digamos que es la fecha hasta la cual usted puede entregar las actividades. Ya les explico las actividades. Mm, digamos que como esta sesión nos toca el viernes, o sea, hoy es la primera vez que nos encontramos, eh, pues yo no lo voy a perjudicar. No voy a decir, no, es que usted me tiene que entregar la actividad el 22 de mayo porque prácticamente perdió una semana. Entonces, tranquilo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 22 de mayo usted va a presentar el examen. ¿Listo? Y una semana después, 8 días después, el siguiente viernes, usted va a poder entregar la actividad evaluativa. ¿Cuál es la actividad evaluativa? Es un conversatorio que vamos a realizar de tributaria. ¿Ok? Ya les explico en qué consiste, cómo organicé los grupos, etcétera, etcétera. ¿Listo? La unidad número 2, que inicia el 23 de mayo, finaliza el 11 de junio. El 11 de junio usted puede entregar el último taller, que realmente es una exposición, pero que, vuelvo y le digo, como vamos corridos una semana, pues yo no le voy a poner a que corra usted, es decir, que me entregue una exposición antes, sino que quiero que la elabore bien, que estudie bien el tema y esa exposición la va a presentar 8 días después. Ya les indico fechas, ya les indico temas, todo eso para que lo puedan tener claro. Y la última, que es la unidad número 3, 25 de junio es la fecha de entrega. Ahí sí nos toca o nos toca el 25 de junio entregar el taller. ¿Listo? El examen, ustedes saben que yo hago una actividad y hago un taller. Digamos que se puede entregar. Estamos corridos una semana. Ya les doy las fechas, ya les doy los temas, pero el examen lo vamos a presentar en la fecha correspondiente. Por ejemplo, para la primera unidad, el 22 de mayo, vamos a presentar el examen. ¿Ok? No es nada del otro mundo. Vamos a hacer una charla ahorita no, sino dentro de 8 días, de contextualización sobre lo que es la situación, bueno, la situación macroeconómica y fiscal del país, para tener el contexto claro sobre qué tanto de esa parte le compete al aspecto tributario. ¿Ok? Y así sucesivamente con los siguientes, digamos que la unidad 2 el 11 de mayo, el 11 de junio, perdón, vamos a presentar lo que compete al examen de la segunda unidad. Y el 25 de junio vamos a presentar el examen de la unidad número 3. ¿Listo? Ahora, voy a presentar, permítame.
Entonces, ¿cómo está distribuido la temática en consultoría tributaria? Digamos que en lo que es la información del espacio académico, está tal cual como las otras materias. Básicamente acá lo que hacemos es que tenemos nuestras clases en vivo los viernes de 8 a 9:30 de la noche. Si usted le da clic a este botón, entra directamente a la sala en la cual nos encontramos el día de hoy. ¿Qué pasa después? Que hay una sesión de tutoría los viernes de 9:30 a 9:45 en la misma sala en la cual nos encontramos. Entonces, yo lo que hago es cierro la sesión y habilito la nueva sesión de tutoría en donde aquellas personas que tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda frente a algún tema de la materia, pues simplemente me comenta y ahí lo abordamos. ¿Ok? Ahora, en la parte inferior está todo lo que tiene que ver con la guía didáctica, una guía didáctica que pues básicamente está estructurada de la siguiente manera. La unidad número 1, denominada Aspectos conceptuales de la política tributaria en Colombia. Bueno, aquí tengo que ser sinceros, tengo que ser sincero en un aspecto y es que eh, yo le solicité a la facultad que me autorizara para tomar la materia de consultoría tributaria y avanzar en temas de declaración de renta de personas tanto jurídicas como naturales. ¿Ok? Una respuesta que pues todavía a la fecha no me han dado, pero pues mientras tanto yo tengo que seguir avanzando con la materia. El propósito es, digamos que poder explicarles cómo es que se hace una declaración de renta de personas naturales. No es fácil, es un tema bastante extenso. Cuéntame, Jason. Profe, a mí sí me Sí, interesa. ¿Dónde escribo para que lo apoyen? Toca pues esperar. me ayudaría muchísimo si pueden de pronto mandar un correíto a la facultad diciéndole, me interesa que en la materia de consultoría tributaria trabajemos declaración de renta. ¿Ok? Listo. Eh, es suficiente y creo que con eso hacemos un poquito de presión. La palabra Listo. no es la más chévere, pero, pero, pero creo que es una forma o un mecanismo que tenemos para poder ir avanzando con ese tema. Y creo que es muy importante, creo que a ustedes es vital para nuestra carrera, uno como contador, pues una declaración de renta es eh, columna vertebral, entonces sí creo que esa parte la deberíamos manejar. Me ayudaría muchísimo si ayudamos de pronto a hacer un poquito de presión con un correíto diciéndole, mire, me interesa mucho que en consultoría tributaria aprendamos a hacer declaración de renta y lo implementamos, ¿ok? Por lo pronto, digamos que toda la materia está estructurada tal cual como aparece en la guía didáctica, ¿ok? Yo no voy a cambiar las actividades. Si a mí me dicen, Alex, empieza a dictar lo que tiene que ver con declaración de renta, lo hago. ¿Listo? De pronto nos va a implicar sacrificar algunos sábados. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente. Yo no obligo a que las personas tengan que entrar a la sala y tengan que... yo nunca controlo asistencia ni nada de eso. Es más, todas las grabaciones de todas las sesiones las grabo y las publico pero si de pronto me autorizan a hacer ese cambio, pues habría que manejar unas sesiones extra los días sábados, ¿ok? Sería de 4 a 6 de la tarde, ¿ok? ¿Por qué de 4 a 6? Porque de 2 a 4 ya tengo los estudiantes de impuestos nacionales a los que les dicto también el tema de declaración de renta y con ellos tengo que trabajar esta materia también. Entonces, como para ir de la mano, ¿listo? Entonces, reitero, en caso que me aprueben, pues no habría ningún inconveniente. Si usted no se puede conectar, tranquilo. Si usted ya tiene planes los sábados, no se preocupe. Yo grabo esas sesiones, las publico en la plataforma y usted se va a poder documentar al respecto. ¿Listo? Yo les doy un ejercicio completo, totalmente desarrollado, que sé que le va a servir de aquí en adelante para cualquier momento poder desarrollar una declaración de renta de personas jurídicas. A mí me importa muchísimo personas jurídicas. Puedo abordar también personas naturales, pero mi prioridad son personas jurídicas. ¿Por qué? Porque ustedes laboran en empresas. ¿Listo? Entonces, esa es mi prioridad. Eh,
aterrizando de nuevo, como estamos ahorita en la guía que les estoy proyectando, pues digamos que en esa guía, si de pronto no surte mucho efecto, el correíto que ustedes hagan de presión para la facultad, pues digamos que tendría que seguir desarrollando lo que tengo planeado en esta guía didáctica, que pues realmente yo creo que es más importante la declaración de renta y tal como lo enuncia Claudia, lo enuncia ahí Paula en el chat. Entonces, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo con la declaración de renta de personas jurídicas. Es un ejercicio muy completo. Toco muchos temas que tienen que ver específicamente desde la parte contable, pero que implica realizar una conciliación fiscal para poder generar la declaración de renta. Entonces, digamos que toco muchos aspectos. Es muy profunda esa declaración de renta porque me meto con parte contable, pero también con parte fiscal. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vean la diferencia y las implicaciones que eso tiene. ¿Vamos bien hasta ahí? Súper, profe. Ok, Jason, bien. Entonces, digamos que en un escenario hipotético en donde nos digan, no, usted no puede dictar eso porque es que ya la universidad tiene programado que consultoría tributaria se tiene que dictar esto. Ok, yo digo, bueno, listo. Entonces, la temática que vamos a abordar sería la siguiente. Antecedentes normativos de los impuestos en Colombia y los aspectos legales. Para lo cual, pues digamos que la actividad, vuelvo y digo, estas actividades no las voy a cambiar. ¿Por qué? Porque digamos que estamos sobre la marcha, estamos en una transición en donde yo no tendría ahorita tiempo para poder cambiar las actividades, crear unas actividades nuevas y ustedes se verán afectados. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos una actividad número uno que es un debate. Yo ya tengo los equipos armados, son 3 equipos, ya se los muestro, y en cada equipo hay un capitán. Y ese capitán, ¿qué tiene que hacer? Organizar a su equipo para que todos preparen la temática que les corresponde y con base en eso presentar ese debate. La actividad número 2 es un examen que vale el 50% de la nota, y ahí digamos que tendríamos la nota del primer corte. El segundo corte, ¿cómo está estructurado? Se denomina estructura tributaria en Colombia. Y ahí vamos a hablar acerca del sistema tributario en Colombia, tipos de impuesto en Colombia, clasificación de impuestos, administración tributaria, notificación, beneficios y sanciones. Y ustedes me dirán, pero a mí me interesa más la declaración de renta y estoy plenamente convencido de eso. Entonces, reitero, mande un correíto a la facultad pidiéndole que esto se haga dentro de este espacio y yo de esta manera puedo abordarlo sin ningún inconveniente. ¿Listo? No puedo, digamos que a mutuo propio, poder, digamos que decir, listo, no les voy a dictar nada de lo que ya tenemos programado, sino que les voy a dictar declaración de renta, porque de pronto puede haber una persona que diga, no, a mí no me interesa declaración de renta, yo quiero cursar lo que me ofreció la universidad en su momento. Entonces, digamos que ahí podríamos llegar a tener algún inconveniente. ¿Listo? La actividad acá es, digamos que es una exposición, ya tengo los temas, lo que necesito es que ustedes se organicen en pareja para poderles asignar la respectiva temática para que la puedan desarrollar. Y hay un examen, ¿listo? Examen que compete con temática de la unidad número 1 y la unidad número 2. La unidad número 3 se denomina contexto consultoría tributaria. Y aquí vamos a hablar acerca de lo que son los impuestos en el ámbito internacional, la competitividad e impacto del sistema tributario en Colombia y las funciones y competencias de la consultoría tributaria. Aquí hay una actividad que se denomina ensayo y un examen que compete con temática de la unidad 1, 2 y 3. Pero, pues ustedes me conocen, yo siempre hago digamos que invito a que los estudiantes se esfuercen en la unidad número 1 y la unidad número 2 de manera tal que yo los pueda eximir en la unidad número 3 y no tenga que presentar esto. ¿Listo? Pero ya hablamos de eso. Entonces, digamos que esta es la estructura que tengo frente al tema de consultoría tributaria. Pero reitero, me ayuda muchísimo si ustedes como tal solicitan que yo pueda cambiar esta temática.
porque si no la puedo cambiar, pues me toca seguir desarrollando lo mismo, que no es malo, es una óptica bastante buena. ¿Por qué? Porque vamos a ver los impuestos desde una temática analítica, desde una temática comparativa, en donde nos medimos con la región, con Argentina, con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Venezuela, con Paraguay, con todos estos países para mirar qué tan bien o qué tan mal estamos. Entonces, pues digamos que no es perdido ni mucho menos. Siempre más en este momento aprender a hacer una declaración de renta de personas jurídicas. Entonces, a eso lo invito. Por favor, mande un correíto diciéndole muy respetuosamente, no se vaya a poner tampoco bravo ni mucho menos, pero sí decirle, mire, José Gregorio, me parece muy interesante el que más bien nosotros aprovechemos la temática de consultoría tributaria en miras de poder desarrollar una declaración de renta de personas jurídicas. Y lo trabajamos. Yo les doy el ejercicio, lo vamos mirando a la par, y eso implica, como les digo, tener que trabajar unas sesiones los días sábados. No serán todos los sábados, pero sí algunos sábados les voy a decir para que nos podamos reunir el que pueda y desarrollamos la sesión. ¿Listo? Bien, entonces, esto con lo que tiene que ver con la guía didáctica. En el evento en que no nos aprueben la, lo que quiero hacer de la declaración de renta, entonces vamos a hablar acerca de lo que es los contenidos de la unidad número uno. El primer contenido habla acerca de lo que es el origen de la obligación tributaria. Ese recurso es, digamos que nos lleva a gerencia. Gerencia, yo se los he dicho mil y una vez, es una página maluca, es una página que tiene unas definiciones muy escuetas, pero que en medio de esa simplicidad con la que manejan los conceptos, nos sirve a nosotros para tener claridad frente a algo, ¿ok? No necesito que me expliquen en 3 páginas lo que quiere decir lo que es una obligación tributaria o qué me compete a mí como persona natural para poder suplir una obligación tributaria. No lo tengo que ver en 3 páginas, ni en un documento de una revista científica, nada de eso. Eso hace gerencia. Gerencia es una página que le resume demasiado lo que son las definiciones, pero además tiene una cuestión mala y es que tiene mucha publicidad por todo lado. Entonces, véalo con ojos de eh, simplicidad, véalo con ojos, este artículo, véalo con ojos ay, venga, yo lo leo como para salir rápido de esto, ¿sí? Porque lo va a comprender muy fácil, ¿ok? Eso tiene gerencia, pero el punto malo es que tiene demasiada publicidad, ¿ok? Y además tiene unos temas relacionados que le puede llevar a usted a complementar la temática que está leyendo. El segundo contenido se denomina Revista Impuesto 25 años de Historia Tributaria. Es un artículo de una revista, no es muy grande, es como 6 páginas únicamente, pero contiene una explicación bastante clara y coherente sobre lo que ha representado para el país las diferentes reformas tributarias. ¿Ok? Es importante de todo esto, por favor, descargue esos contenidos, guárdelos en su equipo, por lo menos por este periodo. Cuando finalice el periodo, suba todo eso a un drive y allá lo tiene, para que no le ocupe espacio en su equipo. Pero por lo pronto, téngalo ahí en el equipo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes eh, hacen las actividades el mismo día que vencen. Por ejemplo, si las actividades vencen el 21 de mayo le aseguro que más de uno de ustedes va a estar ahí conectado y, ay, venga, ¿qué es lo que pidieron de consultoría tributaria? Y va a entrar a la actividad y de pronto ese día, como entra tanta gente, como hay tantos estudiantes subiendo actividades, nosotros calificando, etcétera, etcétera, la plataforma colapsa y usted queda varado. No puede entrar, no puede descargar la actividad, no sabe cómo trabajarla, no sabe qué le estamos preguntando, entonces se va a pegar una pérdida impresionante. Entonces, lo mejor es que descargue todos esos contenidos de una vez y los tenga en su equipo. ¿Listo? Eso incluye este tipo de material. Aquí lo puede descargar en este icono y baja ese material a su equipo.
Listo, ¿qué otro contenido tenemos? Se denomina Historia de las reformas tributarias en Colombia. Este documento no es el más chévere de leer, o sea, ni de funda se le ocurra leer esto entre las cobijas un viernes en la noche, no lo vaya a leer porque se va a pegar una arrullada impresionante. Léalo un sábado, más bien levántese temprano, una taza de café y dispóngase a leer esto. No es fácil, no es la lectura más interesante que uno quisiera poder desarrollar, pero el contenido es bastante bueno. ¿Ok? Son 42 páginas. Mm, yo quisiera animarlo a que leyera este documento, pero vuelvo y digo, no es fácil, pero tampoco es difícil. ¿Y cuál es el secreto? Que de pronto usted se va a encontrar con algunas palabritas que no son del todo de nuestra jerga contable, entonces va a tener que buscar la definición de esos contenidos, ¿ok? Paula, por favor, póngase esa carita. Pero sí es importante que, que vayan viendo ese tipo de contenido, ¿listo? Entonces, con la mejor actitud, no lo hagas en la noche, hágalo en la mañana con una buena tacita de café y va a poder comprender lo que este artículo nos quiere transmitir. ¿Listo? El siguiente contenido se denomina ¿qué tan bien está el balance fiscal del país? Yo voy a abordar mucha temática de este contenido dentro de la próxima sesión, en donde les voy a decir, les voy a dar una fotografía a hoy de cómo está la situación fiscal del país para que tengamos una idea general de qué tan importantes son los tributos en el país. Esto es un artículo de la revista Semana del 2017, bastante viejo, pero era cuando Semana era una revista seria. Y pues digamos que ahí hacen un análisis juicioso de lo que era la situación fiscal en esa época. Vuelvo y le digo, yo lo voy a hacer la próxima semana a hoy, ¿ok? ¿Cómo están nuestras finanzas públicas al día de hoy? ¿Para qué? Para que usted sepa qué es lo que más nos está costando, por qué la gasolina está subiendo tanto, por qué el tema de la inflación, todo eso lo vamos a ver acá en la próxima sesión. El otro documento se denomina Estructura Tributaria de Colombia en las últimas décadas. Esta es una revista bastante buena, pero es más como de tendencia izquierdista. Se los digo porque cuando usted empieza a leer, pues va a encontrar se va a dar cuenta de esa tendencia, pero hace unos análisis muy interesantes. Y aquí, esto es del 2019. Aquí hace un análisis muy juicioso de lo que es la situación tributaria del país en esa época. Una radiografía que tomó antes de la pandemia y que nos va a servir de catapulta para poder analizar lo que viene de aquí en adelante. Entonces, es un documento bastante bueno, muy interesante. Vuelvo y les digo, tiene un tinte izquierdista, pero no se fije tanto en eso, ¿ok? Lo que me interesa es que usted comprenda los conceptos que nos quieren transmitir y sobre todo los análisis que vía gráficas nos están realizando a lo largo de la lectura. Entonces, no es una lectura muy corta, no es fácil, además porque tiene muchas gráficas para interpretar, pero eh, estoy plenamente seguro que usted lee este documento y tiene una imagen clara, una radiografía exacta de lo que es el componente tributario en el país y cómo estaba antes de pandemia y cómo quedó después de pandemia. ¿Ok? Este tipo de documentos usted los puede descargar en PDF, no necesariamente lo tiene que ver ahí en línea, sino que aquí tiene la opción de PDF. ¿Ok? Entonces aquí lo puede descargar. Mm, Otro documento es el Manual Básico de Introducción al Derecho Tributario. Este, este es otro documento que es muy jurídico, muy de abogados. Entonces, usted de pronto se va a perder y si no se pierde, se va a aburrir con la lectura, pero es una lectura que hay que hacer, ¿sí?
desafortunadamente, la contaduría y el derecho casi que van de la mano, ¿ok? Si usted quiere ser un buen profesional, después de que obtenga el título de contador, trate de que le homologuen la mayor cantidad de materias en derecho para que pueda obtener esa doble titulación, contador y abogado, ¿ok? Es fundamental. Y digamos que aquí esta lectura va muy orientada y está muy de la línea de lo que es lo jurídico, ¿ok? Entonces, dice Claudia, no, esa parte se la dejo a mi hermana, pero qué chévere, porque ahí hay potencialmente un emprendimiento en donde tú como contadora y tu hermana como abogada pueden implementar o pueden crear una empresa que vaya, que albergue los dos servicios, tanto de derecho como el de contaduría. Entonces, pues bastante bueno y ojalá lo puedan aprovechar. Volviendo a la lectura, esta lectura no es fácil, ¿sí? No, yo quisiera decirles, quisiera animarlos, quisiera decirles, mire, léala, es interesante, es muy chévere. No es así. Se va a encontrar con temas que de pronto va a tener que releer porque no son fáciles de comprender. De pronto va a tener que buscar el significado de muchos términos, pero créame que una vez culmine la lectura y la haya hecho juiciosamente, usted va a tener otra idea de lo tributario en Colombia. ¿Ok? Y esos son los contenidos que tenemos dentro de esa unidad número uno. La actividad, básicamente, yo la tengo aquí oculta, ya se las habilito, pero básicamente es, digamos que tiene que ver con lo siguiente. Se las voy a explicar acá. Vamos a leer un documento que está aquí adjunto a la actividad. Bueno, aquí está la descripción de la actividad. Aquí hay que, digamos que, leer este documento con el propósito de entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es, yo armé los equipos. Me tomé el atrevimiento de armar equipos acá al interior de la materia. ¿Por qué lo hice? Porque es que si me pongo a esperar a que ustedes me digan la próxima semana con qué equipo quiere, obviamente eso se me va a dilatar una y hasta 2 semanas. Entonces dije yo, no, lo voy a organizar y ya les voy a socializar cómo quedaron organizados los equipos. Y esos equipos tienen una característica bien importante y es que tienen un capitán. ¿Qué va a hacer ese capitán? A cada grupo le asigné una temática, ¿ok? Digamos que el grupo uno se va a tener que trabajar la temática denominada tendencias tributarias de 1990 a 2019, es decir, antes de pandemia. El documento está ahí adjunto. Ustedes lo que tienen que hacer es leer ese documento. El capitán, ¿qué tiene que hacer? El capitán tiene que realizar una exposición de qué trata esa temática, de qué significa esa temática, para que los otros integrantes del equipo empiecen a participar de ese conversatorio. Les soy sincero, ese conversatorio básicamente lo hacen ustedes como equipo y yo. Los otros integrantes de los otros equipos casi que no participan, diría yo más como por, eh, no sé si la palabra temor que para acá, pero casi no lo hace, ¿ok? Entonces casi que se vuelve un tema en que ustedes contra mí y yo contra ustedes. Entonces yo les pregunto y a tratar de ponerlos contra las cuerdas y a ver ustedes cómo se defienden. ¿Listo? Eh, pero pues de pronto puede que surjan preguntas de los otros equipos, en cuyo caso, si la pregunta es bastante buena, yo le doy un punto a la persona que formuló esa pregunta o al comentario que hizo esa persona frente a esa temática que estamos abordando en ese justo momento. ¿Listo? Entonces, ahí empiezan ustedes a arañar puntos en otras presentaciones, empiezan a arañar puntos eh, también dentro de su presentación y de esa manera va a salir la nota completa. ¿Ok? Como les digo, la primera temática para el grupo 1 se denomina tendencias tributarias. El grupo 2 va a hablar acerca de un tema que se denomina respuestas de política fiscal a la crisis del COVID-19 en América Latina. Y el grupo número 3
va a hablar acerca de los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe. No se preocupe, el tema está ahí adjunto. Aquí se lo voy a mostrar. Aquí se llama Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe. Entonces, cuando usted lo descarga, se va a pegar el susto Yo no de... estoy. No, pero cuando lo vea, cuando lo abra, se van a dar cuenta que el artículo viene en inglés. ¿Estás asustado, Jason? No, pero que yo no estoy en ningún grupo y voy a mirar el otro libro. Igual yo ¡Ah, también, yo chino! Pero tampoco. está en Qué inglés. bien, qué bien. Pero bueno, no se preocupen. Una parte viene en inglés, pero en la siguiente parte viene en español. Entonces no se afanen por eso. Pero es interesante poder comprender, Ah. poder hacer el paralelo entre lo que dice en inglés y lo que dice en español. ¿Listo? Es como Profe, para que lo tengan ahí presente. ¿y cuáles son los integrantes del grupo 3? Porque, Ya, pues, ya se lo socializo. ¿Listo? bueno, ok, porque yo no estoy ni en el 1 ni en el No, 2. no, no, tranquila. No, ya les comparto y les digo cómo quedaron armados los grupos. ¿Listo? Entonces, miren primero el documento. El documento es de 337 páginas. O sea, esto no busco que ustedes se lean las 337 páginas. Y además porque una parte viene en inglés y otra en español. Por eso, dentro de la actividad, cuando describo aquí la actividad, aquí vienen las páginas. Dice página 63 a la 99. Entonces, cuando usted abre el documento, ¿qué se me dice? Está. Entonces, cuando usted abre el documento, usted se ubica en la página 63, si es que le toca el grupo 1. No lo vaya a mirar antes porque antes está en inglés. ¿Listo? Entonces, no es que desconfíe, pero pues digamos que ¿para qué hacerlo en inglés si lo tenemos aquí en español? ¿Listo? Entonces, de la página 63 a la 99 está todo traducido para que usted haga un buen análisis. Voy a preguntar, ¿en qué me voy a centrar en ese conversatorio? En las gráficas. ¿Ok? Yo les voy a hacer muchas preguntas de las gráficas. ¿Qué tiene que hacer el capitán? El capitán nos tiene que dar un contexto de la temática a la cual nos vamos a enfrentar en ese momento en el conversatorio. Porque el propósito es que todos participen del conversatorio. Vuelvo y les digo, el hecho que históricamente otros estudiantes no hayan participado de la manera que yo esperaba, pues no significa que ustedes no lo vayan a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, les puedo preguntar acerca de la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe en el año 2019. Entonces, miramos cuál es el promedio de la OCDE, ¿sí? Que es este 33.8. Tenemos lo que es Cuba, que recaudó 42%. Eh, por aquí debe estar Colombia, que recaudó apenas un 19.7. Entonces, ¿por qué recaudamos tan poco? ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento en Colombia? ¿A qué se debe esa baja recaudación? Y eso usted lo va a encontrar aquí en la lectura. ¿Listo? Lo mismo, aquí más abajo hay otro tipo de gráficas en donde habla acerca de la variación anual de la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe. Y aquí tiene unas gráficas totalmente diferentes. Entonces, va a haber que empezar a indagar acerca de cómo se hace ese tipo de lectura de gráficas. Aquí hay otras gráficas totalmente diferentes que hablan acerca de la proporción de la recaudación tributaria y el PIB en América Latina y el Caribe. Y así sucesivamente. Viene toda la lectura ya en español, pero es bastante extensa. Entonces, el propósito es que el capitán nos haga digamos que nos dé una abrebocas de qué es esa temática de la que vamos a abordar de aquí en adelante y nos explique un poco cada uno de los temas. No necesito que sea a profundidad. El capitán va a hacer una exposición más o menos de 10 minutos. El capitán no tiene que seguir participando de ahí en adelante. Él ya hizo su tarea. ¿Qué tiene que hacer el capitán? Distribuir los temas entre el equipo, hacer que todos
lean la temática, es decir, hacer que todo funcione en su grupo. ¿Listo? Si yo veo que el grupo funcionó perfecto y todo, yo digo, no, hubo un liderazgo perfecto y al capitán le pongo 5 y al resto del grupo le pongo 5, ¿ok? Pero cuando yo empiezo a ver fallas, penalizo al capitán y penalizo al grupo. ¿Listo? Entonces el capitán tiene que encargarse de hacer que todos sus integrantes funcionen y funcionen de la mejor manera. ¿Listo? Así viene también el segundo capítulo. El segundo capítulo, espérenme un momentico. Aquí viene. Bueno, pero el componente en inglés. El segundo grupo va a hablar acerca de esta temática denominada respuestas a la política fiscal a la crisis del COVID-19 en América Latina. ¿Listo? Entonces, es toda esta documentación y yo me voy a enfocar en que las personas, yo le hago preguntas a diferentes personas del grupo frente a esta gráfica, ingresos por IVA en enero a diciembre del 2020. ¿Qué pasó en Costa Rica? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Por qué Perú recaudó tan poco? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, esa persona a la que le pregunte debe estar completamente empapada de esa temática para poder dar una respuesta totalmente coherente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Sí, profe. Muy bien. Buenas noches, profe. Hola Luz, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Según lo que tengo entendido en el conversatorio, usted le va a hacer una pregunta, pero si el capitán le coloca a cada uno de los integrantes un tema específico y resulta que usted le pregunte a otro estudiante que no haya estudiado ese tema, sino que haya estudiado otro, ¿qué pasa ahí? Bastante buena la pregunta, Luz. Me alegra mucho que la hayas hecho. Entonces, en ese caso, bueno, digamos que todos deben saber de toda la temática. Aquí no es que solamente Luz se va a encargar de interpretar y hacer la lectura de estas gráficas, sino que Luz también pueda leer en cualquier momento cualquier otra de las gráficas y esté en capacidad de aportar frente a eso. ¿Por qué? Porque es que imagínate que yo te hago una pregunta frente a las gráficas que a ti te asignó el capitán, básicamente con eso solamente arañas un 3, ¿ok? Y de pronto tú no vuelves a participar más dentro de ese conversatorio. Te quedó la nota en 3. Entonces, el propósito es que tú como participante y como integrante de ese grupo participes en todo el resto de las temáticas, hagas un aporte y yo te voy colocando más punticos, ¿sí? Vas arañando más puntos hasta poder llegar a un 5. ¿Qué puede pasar? Que de pronto no solamente te quedes con la temática que les fue asignada, sino que tú también puedes participar en la temática que le asigné a otros grupos. Entonces, tú, por ejemplo, digas, no, pero mire, profe, yo no estoy de acuerdo con el punto del IVA, porque es que el IVA es regresivo, no sé qué, más, y se mezcló con la gasolina, y el subsidio a la gasolina hace esto y aquello y lo otro, y me das toda una concepción totalmente diferente a la que me había dado el participante inicial y ahí tú empiezas a ganar más puntos. Entonces, esto va a ser una competencia. Una competencia en donde el que más puntos haga es el que más nota va a sacar. ¿Listo? No sé si me hice entender, Luz. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, aquí viene el segundo contenido. También está, digamos que tiene sus gráficas, tiene su contenido. No se centren, por favor, solamente en este documento. Busque más información por fuera, por otro tipo de material, por otro tipo de información, para que complemente y no solamente se limite a este documento, ¿ok? Porque esto yo me lo sé. Entonces, yo por ahí sé por dónde írmele para tratar de ponerlo a usted contra las cuerdas. Entonces, pues digamos que si usted tiene otras herramientas, pues usted se va a poder defender muchísimo mejor. ¿Listo? Y el último grupo tiene una temática que se denomina, perdón, ya, aquí está. Se denomina
fuentes de recursos naturales no renovables en América Latina y el Caribe. ¿Ok? Tiene también sus gráficas, sus análisis, etcétera, etcétera, con los cuales yo les voy a formular preguntas. Entonces, el capitán se encarga de hacer toda una exposición clara y concisa de esa temática que vamos a empezar a abordar. Pero cada uno de ustedes va a tener que empezar a estudiar cada uno de los contenidos para poder defenderse en ese conversatorio, ¿ok? Y además poder leer otros contenidos y participar y arañar puntos en otros temas que no le competen específicamente a su grupo. ¿Listo? Como les decía, pues el capitán básicamente, ¿qué va a hacer? El capitán organiza su grupo, asigna temáticas, está pendiente de que todos estén conectados, de que todos hayan leído el material, que todo salga bien, y el capitán hace su exposición y listo ahí. Ya, digamos que yo no, eh, sí, el capitán ya lo escogí, Claudia. Ya les muestro cómo quedaron los equipos. Eh, Esto puede cambiar. ¿En qué sentido? Que hasta la próxima semana hay matrículas todavía, entonces puede que lleguen más estudiantes. Entonces, ahorita les muestro al final cómo quedaron, bueno, les voy a mostrar de una vez cómo quedaron organizados los grupos para que lo vayamos viendo de una vez. ¿Listo? Sí, profe, porque a mí me iban a quitar esta materia para prácticas y luego que no, que tenía que hacer unos documentos, me devolvieron otra vez a esta. Ay, Entonces hermano, se qué vaina. matricula más Ok, gente, hay que estar pendiente. listo, listo. Entonces, permíteme, yo entro acá. Miércoles es que lo tengo en el equipo. No, aquí lo tengo, espérenme. ¿Cómo es eso que Virgen del Carmen, Claudia? No, 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 no hay que asustarse por eso. Espérenme y verán cómo quedaron los grupos y ahí se van organizando, ¿listo? Entonces, organizados de la siguiente manera. Entonces, grupo 1, el capitán es Jason. El ¡Ay, me grupo lo lo compone. imaginaba! ¡Me lo imaginaba! Ahí está Jason. Lo conforma también Mónica Caterín Beltrán, Diana Patricia Lozano, Yasmín del Socorro Soto, Claudia Lenis y Lizeth Joana Suto. ¿Listo? Ese es el grupo número 1. ¿Listo? El grupo número 2, el capitán es Paula Andrea Agudelo. También están dentro de ese equipo Lady Jorlaine Cómbita, Sandra Patricia Martínez, Jenny Vanessa Montaño
y Luis Alfonso Mendoza. Y en el grupo número 3, el capitán es Juan Manuel Pérez, y están dentro de ese grupo Ana Dalgisa Grajales, Luisa Fernanda Mendoza, Beatriz Elena Soto y Lucenilda Montero. ¿Listo? Estos son los grupos. Posiblemente lleguen más estudiantes, entonces yo los voy a estar distribuyendo entre los 3 grupos, pero por ahora así está la distribución. ¿Listo? Entonces, el capitán ya puede empezar a socializar con sus compañeros de grupo esa información. El material ya está disponible, lo pueden ver. Permítanme yo. Eso está disponible. Aquí ya. Digamos que esa actividad número 1 ya está lista para que la puedan empezar a trabajar, y los grupos voy a tocar meter acá. Entonces, si ustedes entran ya a la actividad, van a encontrar que dentro de la actividad aparecen ya los grupos. ¿Listo? Entonces, entran acá a editar asignación, y en esta parte donde aparece la asignación como tal, ahí ya aparecen los grupos. Entonces, Jason como capitán con su grupo, Paula Andrea como capitán con su grupo, y Juan Manuel Pérez como capitán con su grupo. ¿Listo? Entonces, ahí está el correo para que se empiecen a poner en contacto. Ya Ana Adalgisa colocó aquí su celular. Entonces, como para que empiecen a organizar ese material, a organizar la temática para poder sacar adelante esta actividad. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda frente al tema de esta actividad número 1. Yo no. Ay, disculpe, en los recursos veo nomás 2 datos adjuntos, descripción de actividad o estadísticas tributarias. ¿El documento son esos 2 o cuál es de cada grupo, profe? Disculpe. Bueno, gracias por la pregunta, Luis. Entonces, básicamente, cuando tú entras a la actividad, en esa actividad vas a encontrar que tiene unos documentos adjuntos. Entonces, aquí están la descripción de la actividad, y el documento que tienen que leer se denomina Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe. ¿Ok? Ese es el documento en el que ustedes digamos que el capitán va a tener que empezar a distribuir la temática con cada uno de los estudiantes para que ese estudiante prepare ese tema puntualmente y pueda defenderlo cuando yo le haga preguntas o cuando otro estudiante le haga preguntas a esa persona frente a ese tema. O sea, es un documento por los 3 grupos. Exacto. Lo que pasa es que ese documento es grande. Digamos que aquí cuando yo lo habilito, Ya. permíteme, aquí, Igual hay que leerlo todo porque si de pronto de su parte va a haber alguna pregunta, puede ser aleatoria, ¿no? pues esa es una muy buena apreciación, Luis, porque si tú quieres arañar puntos de otros grupos, tú vas a tener que estar muy preparado y
a la información que le compete a ese grupo puntual. Entonces tú vas a tener más herramientas y vas a ganar muchos más puntos frente a esa temática. Entonces, sí me parece una muy buena apreciación la que acabas de hacer, pero pues básicamente aquí está el documento. El documento es extenso, como les decía, pues tiene alrededor de 337 páginas, ¿sí? Pero pues está mezclado la parte en inglés más la parte en español. Entonces, digamos que esas 337 páginas ustedes la pueden dividir en dos y esas 100, qué sé yo, 120 páginas, básicamente están divididas en tres grupos. Entonces, casi que a cada grupo le toca 40 páginas. ¿Ok? Es más o menos las cuentas a vuelo de pájaro que hago en este momento. Pero es este el documento que tienen que leer y el documento que tienen que empezar a preparar para ese conversatorio. Este conversatorio lo vamos a realizar, aunque el calendario académico dice que el corte es el 21 de mayo, pero como yo les dije, pues tampoco lo voy a poner contra las cuerdas porque apenas hoy es nuestro primer encuentro y ya prácticamente ha pasado una semana. Entonces, básicamente, esa presentación la vamos a correr no para el 21, sino para el 26 de mayo. La vamos a hacer acá en sesión sincrónica, nos vamos a reunir todos y vamos a empezar a desarrollarlo. Prepárese porque esa sesión más o menos va hasta las 10:30 de la noche. Entonces, digamos que de pronto alguien puede decir, no, pero yo ya me tengo que ir a dormir. Sí, no, digamos que lo entiendo, pero también hay que entender que pues somos muchos estudiantes en esta materia y pues he tratado de distribuir los grupos de manera equitativa, entonces posiblemente se nos va a ir más allá de las 10 de la noche, ¿ok? Entonces como para que usted también se prepare. Que tenga su café listo, ¿no? Sí, sí, Luis, su café, su sándwich, todo preparado ahí para que pueda soportar esa jornada que se nos va a ir posiblemente hasta las 10:30 de la noche, ¿ok? Entonces, como para que estemos preparados y podamos salir de eso inmediatamente, ese mismo día y no tener que decirle a alguien, oiga, no, lo tengo que citar para el sábado porque sería incómodo, entonces, pues más bien matemos todo eso el día viernes, ¿listo? Las exposiciones de por lógica es de grupo 1, 2, 3 o se empieza 2, 3, 4 o 3, 2, 1. Pues por lo general yo lo hago en orden porque la lectura tiene como una coherencia. Sí, va como en una coherencia, entonces ataco primero al grupo 1, luego al grupo 2 y luego al grupo 3. Pero, Listo. pero no significa que porque el grupo 3 es el último, los del grupo 1 y los del grupo 2 se pueden retirar. No, porque es que si ellos no arañaron el máximo puntaje, pues van a tener que esperarse hasta el final de la exposición de lo que va a ser el grupo 3. ¿Ok? Entonces es muy importante que todos nos quedemos, por respeto por lo menos, a los grupos que hacen falta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, esto con lo que tiene que ver en la actividad número 1, la actividad número 2, bueno, la unidad número 2 tiene los siguientes contenidos. Así funciona el sistema tributario en Colombia y la DIAN, de recurso. Este es un documento que, pues, digamos que es corto, no es muy extenso, no es tan cansón de leer, es más bien práctico. Entonces, usted lo va a poder abordar con total tranquilidad y no es nada del otro mundo, ¿listo? Es más bien corto el artículo. El documento número 2 se denomina el Sistema Tributario Colombiano, Desarrollo y Principios Básicos. Recuerden, por favor, descargar todo este material. Este artículo tiene 19 páginas. Estas son, digamos, esto es un artículo que pertenece a una revista científica y por el hecho de pertenecer a una revista científica, tiene una terminología
más sofisticada, tiene una terminología un poquito más enredada, entonces posiblemente le va a tocar indagar acerca de algunos términos que aquí se manejan, ¿ok? Bueno, han escrito harto a través del chat, me dice Paula, buenas noches, a mi grupo les escribo por correo, muy bien, hay que empezar a organizarse desde ya. Diana Patricia dice grupo 1, Diana Lozano, y anota su número de teléfono. Y Ana Adalgisa dice, tengo pruebas de estado el otro día temprano. ¿Cuál es Ana? Pues vamos a tratar de... ¿En qué grupo estás, Ana? Discúlpame. Miércoles en el grupo 3. Pucha. Pero bueno, voy a tratar de no demorarme mucho en la temática, pero sí es bien importante que participen y que arañen el máximo puntaje posible con participación en presentaciones de otros grupos, ¿ok? Eso es clave y eso les va a permitir a ustedes poder ganar tiempo, ¿listo? Entonces, todos aquellos que tienen de pronto programado ya examen de estado, el Saber Pro, pues para que estén como ambientados frente al tema, ¿listo? Bueno, frente a la unidad número 2, entonces ya les mostré este primer documento. El otro documento se denomina régimen tributario en Colombia. Esto yo lo publico acá, pero es más como para que ustedes vean la forma que tiene el gobierno de venderse en el exterior de una manera muy particular, de una manera en donde le dice al extranjero, oiga, no se preocupe, en Colombia todo funciona, todo es muy chévere, usted puede invertir tranquilamente, pero cuando llega acá se empieza a estrellar. ¿Okay? Entonces, eso es lo que trato de mostrarle con este documento, esa guía legal del régimen tributario en Colombia. O sea, cómo Colombia, como marca país, vende el sistema tributario en el exterior. Entonces, aquí está el documento en PDF para que usted lo pueda descargar, lo pueda leer tranquilamente y lo pueda tener dentro de su repositorio. Hay otro documento, se denomina Nociones Básicas de la Tributación en Colombia. Este documento es muy pequeño, son 6 páginas, y son 6 páginas que son muy fáciles de leer. ¿Por qué? Porque básicamente se encarga de hacer como unas definiciones de algunos términos muy propios de la parte tributaria en Colombia. Entonces, ¿qué son los recursos públicos? ¿Cuáles son los tributos? ¿Qué es tributo? ¿Tiene necesariamente que pagarse con dinero? ¿Puede el Estado obligar a pagar los tributos? En fin, y son unas explicaciones muy cortas, pero muy efectivas y que nos van a servir para poder comprender cada una de esas situaciones que nos presenta este documento. El otro documento se denomina el Sistema Tributario Colombiano, Impacto sobre la Eficiencia y la Competitividad. Este es un documento de Desarrollo. Es bastante bueno, muy importante y en la medida de lo posible procure suscribirse a ese tipo de páginas Desarrollo, suscríbase a NIF, suscríbase a la DIAN, suscríbase a páginas que comercializan software contable, por ejemplo, Sigo, Contapyme, esas empresas dan muchas capacitaciones y gratis, ¿ok? Entonces, por favor, suscríbase a esos canales. ¿Para qué? Para que le llegue la información al día. Por ejemplo, para no ir tan lejos, y mientras va cargando este documento, voy a entrar a Contapyme. No trabajo con Contapyme, no me interesa promocionar su producto, ni mucho menos, pero sí digamos que cuando uno ve que hay buen material, pues yo se los comparto. Entonces, en Contapyme, usted si ingresa a esa página, va a encontrar una parte al final que hace referencia a ellos. Entonces tienen Facebook, Instagram y YouTube. Entra a YouTube y en YouTube van a encontrar muchos videos, pero me interesa sobremanera los siguientes. Sucede que acá en el menú principal hay una sección que se llama En Vivo.
¿ok? Si usted le da clic en vivo, va a encontrar todas las capacitaciones que ha hecho Contapyme en directo con todos nosotros gratuitamente. Entonces, por ejemplo, el día de ayer hubo una que se denominó Cómo presentar su información exógena, sesión 1, y hoy hubo la segunda parte que se denomina Cómo presentar su información exógena, sesión 2. Entonces, en la primera nos dan todo el carretazo de qué es la información exógena, por qué es importante, cuáles son los errores que más cometemos, etcétera, etcétera. Pero en la sesión número 2 nos explica cómo presentar de una manera clara y efectiva la información exógena ante la DIAN. Y no solamente esa información, mire que aquí hay otro que dice Declaración de Renta a Personas Jurídicas 2022, año grabable 2022, cómo asesorar el proceso de creación de empresas en Colombia, jornada de capacitación, documento, soporte, en fin, material es lo que hay. Entonces, por favor, suscríbase, vea sus videos, son muy enriquecedores y son gratis, ¿ok? Entonces, es una forma que tenemos de capacitarnos sin que nos cueste y una capacitación bastante buena, de muy buen nivel. ¿Listo? Entonces, esto es la publicidad que le hice a Contapyme, pero vuelvo y digo, no es que yo tenga algo con esa empresa, ni mucho menos, sino que cuando hay cosas buenas, pues yo se las socializo. Y este es el documento, se denomina el Sistema Tributario Colombiano, Impacto sobre la Eficiencia y la Competitividad, que hizo FEDesarrollo. No es de lo más fácil de leer, se los aseguro de una vez. Tiene mucha data. Sí, Lucenilda, Contapyme es bastante buena, pero no es la única. También lo hace Sigo, lo hace Elisa, y todas esas casas de software viven generando digamos que muchos seminarios sobre temas contables y tributarios. Entonces es bastante bueno y es mucho lo que nos sirve. Logro también, como lo dice Luz. Entonces, básicamente este documento habla de muchas cifras estadísticas. No lo vaya a ver un sábado metida en la cama, ni mucho menos. Se va a pegar una arrullada impresionante. Levántese, ojalá si se puede bañar de una, báñese y póngase de una vez pilas para leer este tipo de documento. Eh, Primero digamos que el documento es bien extenso, pero a mí me interesa que lea las páginas, ¿listo? Si lee el resto, excelente, bastante bueno, pero con que lea esas páginas de la 9 a la 22 para mí es suficiente, ¿listo? El siguiente documento se denomina Principales Causas Tributarias de Quiebre de las Pymes en Colombia. Este es como un trabajo de grado que hicieron en la Universidad Militar. Este es un trabajo de grado, más o menos, es un ensayo de 27 páginas, 27 páginas que se convierten con todo y la portada y la introducción y todo eso como en 20 páginas, en donde usted va a poder darse cuenta del estudio que hizo esta universidad frente al tema de por qué las pymes quiebran, ¿ok? Y muchas de esas quiebran por falta de una consultoría tributaria. Es difícil ver cómo los emprendimientos fracasan porque no contemplaron al momento de hacer o de desarrollar ese emprendimiento el componente tributario. Entonces, pues básicamente aquí lo que hace es ratificarnos eso con cifras y con datos, pero para que usted lo lea de una manera concienzuda. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, eso es todo lo de la unidad número 2 y la actividad evaluativa es una exposición en donde ahí sí los dejo a criterio para que ustedes se organicen como en pareja para que puedan realizar esa exposición. ¿Qué materiales hay? Bueno, ¿qué materiales no? ¿Qué temática es la que hay que manejar dentro de esa exposición? Ustedes me mandan el nombre suyo y el de su pareja y yo le asigno el tema. ¿Qué temas? Está corrupción, crecimiento verde, economía digital, educación, eficiencia del Estado, financiación empresarial, innovación, justicia, mercado laboral, pensiones, que es bien importante, productividad y emprendimiento, salud, que es ahorita tema del día, sistema tributario, principio de eficiencia, generalización del IVA, es decir, temas es lo que hay acá.
¿Qué le recomiendo? Descargue todo ese material y váyalo leyendo con calma, ¿ok? Entonces, bueno, aquí Claudia me pregunta, profe, ¿Podemos ¿se armar puede los hacer grupos? ¿Perdona? Ya podemos armar los grupos de la exposición. Yo voy a trabajar Sí, con sí, sí. Mónica. Ah, listo. Pero bueno, ¿Cómo es el proceso? me mandas porfa un correíto diciéndome grupo de consultoría tributaria en el asunto y me colocas el nombre tuyo y el de tu pareja. Y ya yo con eso sé y les voy asignando la temática para que queden de una vez organizados. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Voy con Jason, pero porfa, mándenme en el correíto para a través de ese mismo correo les mando la temática. ¿Listo? No se centren solo en ese material. Ese material es bastante bueno, ¿sí? Es un tema, por ejemplo, pensiones. Entonces, aquí va descargando. Listo, Paula, no hay problema. Dale. Me mandas, por favor, el correo y yo les asigno la temática. ¿Listo? Entonces, aquí está el tema de pensiones. Mire que son 20 páginas, pero el tema de pensiones es mucho más grueso, ¿sí? La problemática que hay, aquí analizan la problemática, pero al grupo que yo le asigne pensiones, ese grupo por favor se comunica conmigo y yo le doy más material para que pueda realizar una muy buena presentación. No solamente ver a Colombia con su problemática de pensiones, sino poder analizar a España, poder analizar a Francia y poder analizar a Italia para que veamos la problemática tan terrible que existe en esos países, que en Colombia todavía no están esas, pero vamos para allá si no se realiza una reforma pensional lo antes posible. Entonces, es un contenido muy, muy bueno que les recomiendo, ojalá lo puedan descargar todos los contenidos que están ahí publicados para que en algún momento lo lean. No los descargue por descargar, sino que aquello que de pronto usted considere que le interesa, pues léalo, descárguelo y léalo para que esté completamente dateado frente al tema. ¿Listo? Bien, eso por la segunda actividad. Bueno, cada una de las unidades pues tiene su examen que van a encontrar acá en la sección de cuestionarios. Y una vez está habilitado, yo les mando a ustedes el correo, les digo, hey muchachos, ya está habilitado el examen, por favor, ingresen en tal fecha, tengan presente tales y tales condiciones, etcétera, etcétera, pues como para que todos estemos enterados de las situaciones que vamos a ir manejando con ese examen. ¿Qué más tenemos acá? Ay, y la unidad número 3, el contenido es tributación y globalización. Es un documento, no es tan largo, no es pues así lo más difícil de leer, por el contrario, es más bien sencillo, entonces, y no es largo, entonces lo puede leer con total tranquilidad. El segundo se denomina Identificación del impacto de la carga fiscal en las pymes de Bogotá a partir del contexto latinoamericano, nacional y regional. Es un documento de una revista científica, entonces ya saben que cuando les diga científico es un documento más bien ladrilludo, un documento que no es de los más sencillos de leer, pero que si le dedica el tiempo lo va a poder comprender con total claridad. ¿Listo? Aquí está descargando. Bueno, está como demorado. Voy a avanzar con otro. Este se denomina ¿cuáles deben ser las funciones del asesor fiscal de recurso?
Este es un documento de una página española, ¿ok? Pero lo importante de esto es poder hacer el paralelo entre la visión de ellos versus la visión nuestra, ¿listo? Entonces, 10 funciones que debe conocer y realizar un asesor fiscal. ¿Será que eso lo estamos realizando en Colombia? Es un artículo muy pequeño, muy corto, pero vuelvo y les digo, es desde la óptica de España. Ah, bueno, aquí descargó el documento. Estos documentos usted los puede imprimir en PDF o leerlos ahí en línea sin ningún inconveniente, ¿listo? Entonces, pues acá en línea es un poquito más como desordenado, como feo de leer, pero si usted lo descarga en PDF, créame que lo va a poder realizar una lectura de una manera mucho más organizada. Bueno, esto. Y esos son todos los documentos de la unidad número 3. La actividad es muy sencilla, es un ensayo que hay que realizar. Hay que realizar un resumen de no más de 10 líneas, en donde se ubica lo que es el tema y los rasgos generales e integra la aportación central del trabajo, unas palabras claves, cuál es el cuerpo del ensayo, etcétera, etcétera, el desarrollo, la conclusión, las referencias de lo que es ese ensayo que hay que realizar. ¿Sobre qué tema? Sobre este documento adjunto que se denomina La equidad del sistema tributario, estudio para América Latina. ¿Ok? Es un documento de 28 páginas, es un artículo de una revista científica, no es de lo más fácil de leer, pero que usted lo va a poder trabajar tranquilamente. Ahora, obviamente, pues aquí también hay un examen en la unidad número 3, no es solamente la actividad, sino que todo va a taller o, bueno, una actividad evaluativa más el examen, ¿listo? ¿Qué pasa? Que ya ustedes me conocen, saben que yo, pues, digamos que siempre eximo estudiantes a los que les ha ido muy bien, y a esos estudiantes, pues, básicamente, lo que hago es que les propongo una posibilidad de que esa persona no haga nada, no haga ni ese ensayo, ni el examen de la unidad número 3 que implica lo que es la unidad 1, la unidad 2, más la unidad número 3, sino que en contraprestación a que usted no haga nada, yo le coloco un 4. ¿Cómo lo eximo? Con simplemente que en esta columna de Academusoft, en la columna denominada definitiva ponderada, usted tenga 3 o más de 3. ¿Listo? De esa manera, yo lo eximo. ¿Listo? No se confíen, miren este caso particular en donde el estudiante sacó 4.5 en el primer corte, 4.25 en el segundo, y el promedio ponderado de esas dos notas le dio 2.89. Y él desafortunadamente entendió o asumió que esas notas eran bastante buenas y ya con eso yo lo eximía, y no lo eximí. Entonces, esta persona no me presentó ni taller ni examen de la unidad número 3 y perdió la materia. Entonces, yo les mando un correo, les confirmo quiénes son las personas que quedan eximidas para que esas personas me confirmen a través del correo si aceptan o no el quedar eximido. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto, Luisa, muchas gracias. Básicamente, ¿cómo se hace el cálculo? Entonces, se toma la nota definitiva, se multiplica por el porcentaje y eso nos da un valor. La nota definitiva del segundo corte por el porcentaje, eso se multiplica y nos da otro valor. Y la sumatoria de esos dos valores me indica si usted queda en 3 y si queda en 3, yo lo eximo. Si no, no lo eximo. ¿Listo? Aquí hay pues unas recomendaciones de papá regañón. Yo sé que eso a ustedes no les aplica, pero pues igual aquí las dejo como para que... Y tengo otras acá, adicionales. Pero básicamente lo que me interesa es, y ya muchos me confirmaron que pues tienen que presentar el examen de estado, las pruebas Saber Pro. Entonces, pero si de pronto usted no sabe si le toca o no le toca presentar las pruebas de estado, por favor comuníquese con la facultad para que ellos le indiquen si usted debe presentar o no esa prueba de estado. ¿Ok?
Aquellos que ya lo tienen perfectamente claro, pues no hay ningún problema, ellos ya han avanzado en el tema, pero si de pronto usted tiene dudas, pues por favor escríbale a José Gregorio, que es muy diligente y él le va a indicar los pasos que hay que desarrollar frente a ese examen de estado, ¿listo? Me dice Analgisa, debe haberse inscrito y haber pagado en marzo. Sí, de pronto ya ahorita los plazos están vencidos, pero bueno, igual, documéntese frente a ese proceso y téngalo todo completamente claro. ¿Listo? Sí, ahí dice, sí, si ya no lo hizo, pues básicamente le toca esperar hasta la próxima convocatoria. Entonces, pues básicamente esa era la presentación que tenía programada para el día de hoy. Les pido mil disculpas por haber llegado tarde. Si de pronto alguno estaba en la otra sesión de estrategias financieras, Sí, dime, Jason. que sí, estamos en la otra. Sí, les pido mil disculpas, pero tuve un inconveniente con mi hija. Ya pues gracias a Dios se realizó la cirugía satisfactoriamente. Pero entonces mañana les subo la presentación en donde les explico todo el contexto de la materia para que lo tengamos perfectamente claro, ¿listo? Entonces, por favor, mil disculpas, no acostumbro a hacer esto, pero ya casos de fuerza mayor, pues digamos que casi que me obligan a hacerlo de esta manera, ¿ok? Entonces, mil disculpas, por favor, pero ya mañana les subo entonces a los de estrategias financieras esa grabación para que todo nos quede completamente claro, ¿listo? Esto, profe, ahí pendiente también de la hija. Muchas gracias, gracias. Sí, ahí veo a Ana Algisa respondió, Lucenilda, Mónica, muchas gracias, Claudia, ok, perfecto. Entonces, pues nada, muchachos, muchas gracias. Por favor, no echen en saco roto el mailcito a la facultad, eso me va a ayudar muchísimo para poder atender el tema de declaración de renta, ¿listo? Ya lo Un envié. correo. Bien, 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 pero un correíto muy Sí, decente, elegante, sí. sin pelear ni nada de eso, porque entonces me meten en problemas a mí, listo. Entonces, pues nada, ustedes saben que yo trato de darles lo mejor de mi parte, pero pues también necesito que la facultad me autorice para poderles ayudar con esto, ¿listo? Entonces, pues nada, muchas gracias. Qué gusto tenerlos por acá. Me da mucha alegría saber que tengo a personas tan de mucho nivel académico en esta materia y en la de estrategias financieras. Entonces, pues nada, muy contento y con ganas de arrancar con esto lo antes posible, ¿ok? Cuídense mucho. Descansen, porfa. Gracias, profe. No, a ti, Gracias, Luz. profe. Buenas noches. Listo, gracias. Gracias, Mónica. Gracias, lo mismo Ok, para todos, que Luis. descansen. Muchas gracias, Yasmín. Cuídate mucho. Chao, Gracias, lo Jason. mismo. Paula, muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Ok, Paula, cuídate mucho, que estés muy bien.